Buenos días y bienvenidos al Monasterio de San Miguel de los Reyes. Os agradecemos vuestra presencia en este nuevo encuentro de la Biblioteca Nicolau Primitiu. Estos encuentros tienen como objeto acercar a los escritores a su público joven, especialmente a los jóvenes lectores. Hoy nos visita la escritora de Burriana, Viviana Collado. Buenos días, Viviana. También quiero dar la bienvenida a los alumnos y profesores del Instituto Rei Jaume d'Alzira. Buenos días. Al Parque Colegio Santa Ana de Valencia. Bienvenidos. Y al Instituto Molí del Sol de Mislata. Gracias por vuestra participación. Ahora vamos a conocer un poco más a Viviana Collado y para eso subirá al escenario la profesora Macarena Tabaco del Instituto Rei Jaume d'Alzira, que hoy nos hará la presentación de nuestra invitada. Macarena, cuando quieras. Gracias. Buenos días Viviana, colegas, alumnado y organizadores. Conocí a Viviana Collado en la puerta de la librería Ramón Llull. Ambas fuimos a la presentación de un libro de poesía y una poeta en común decidió que nos teníamos que conocer. Cierto. Pasó el tiempo y en su transcurrir mucha poesía, presentaciones, recitales, más amistades en común y hoy este encuentro en la Biblioteca Valenciana. Y mucha emoción por poder presentarla, porque estoy presentando a una de las voces más importantes del panorama poético actual en España. Viviana Collado es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Valencia, donde también realizó el Máster de Estudios Hispánicos Avanzados. Obtuvo el premio Voces Nuevas de Poesía, organizado por la editorial Torremozas en 2009, el premio Universidad de Valencia de Escritura de Creación en Castellano, también en 2009, y en valenciano lo obtuvo en 2012. Obtuvo también el premio de Poesía Arcipreste de Ita en 2012 por su libro Como si nunca antes, publicado en la editorial Pretextos. Consiguió un accésit del premio Adonais en 2016 por El recelo del agua y el premio Complutense de Literatura en 2017 por Certeza del colapso, de Ediciones Complutense. Hoy aquí creo que principalmente nos va a hablar de su último libro publicado en la editorial La Bella Varsovia, que es Violencia. Fue publicado a finales de 2020 y seguro que a pesar del nudo que a veces puede provocar su lectura, seguro que le da muchas alegrías también. Somos dos institutos y un colegio los que estamos aquí hoy, los que vamos a poder disfrutar de las certezas, de las dudas, de los miedos y de los golpes de tu poesía. Los que van a poder conocerte un poco más, reflexionar sobre las posibilidades que nos ofrece el lenguaje y, sobre todo, aprender de ti y contigo. Y de nuevo yo me encuentro caras conocidas entre el público. Esto no puede ser casualidad ya. Y es que cada vez somos muchos más los que, a pesar de las dificultades de nuestro extensísimo temario, dedicamos tiempo a los sentimientos, a la poesía actual y, sobre todo, a una poesía como la tuya, que plantea de forma directa un tema tan duro como la violencia de género, a pesar de que mientras, y cito de uno de tus poemas, concretamente de Ejemplaridad, que tú dedicas a tus alumnas, mirarlas y sentirme amenazada. Creo que no hay mejor manera de cerrar esta presentación que con ese poema tuyo que dedicas a tu alumnado, con tus versos hacia ellos y hacia ellas, y contigo. Página 23 de tu libro Violencia, Ejemplaridad. Gracias, Viviana, por acompañarnos hoy, por estar aquí, por permitirnos disfrutarte, y gracias a la Biblioteca Valenciana por permitirnos este lujo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Macarena.
Y ahora ya os dejo con Viviana, nuestra protagonista de la jornada, que primero nos dirá unas palabras y después podremos hablar con ella y hacerle nuestras preguntas. Viviana, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos, a la organización, a los institutos que han venido, a Macarena, que además me ha dado un pie perfecto y me ha regalado un poema para empezar. Lo que pasa es que para empezar ya temblando, porque quizás es uno de los poemas que más me duelen, pero que pueden hacer una entrada mejor a lo que es un encuentro con estudiantes. Yo escribí ese poema para intentar señalar un poquito hacia ese dolor que me devolvía muchas veces estar delante de los estudiantes y ver cómo dar clases lo que hace es enfrentarnos a nuestras contradicciones, porque yo también soy profe, supongo que os lo habrán contado, soy tutora de segundo de bachillerato, de hecho estoy sufriendo con mis chicos y mis chicas estos días. Como os decía, dar clase en cierto sentido es estar constantemente expuestos a nuestras contradicciones, a ese espejo que se nos pone delante, ¿no? Todo eso es lo que nosotros ya nos hemos equivocado y que nos gustaría tanto que vosotros no repitierais, y sin embargo muchas veces se repite. Por eso hago caso a mi presentadora y leo ejemplaridad. A mis alumnas. Mirarlas y sentirme amenazada. Yo ya no soy un ellas futuro, no puedo serlo. Mujer trunca en el marco de referencia, irreversible. El doblado señalar de mi cuerpo no es válido. ¿Cómo decirles que no se dejen hacer aquello que yo he dejado? ¿Cómo descubrirse víctima y seguir siendo dueña del discurso? Así que casi os diría que aquí os presento, ¿no?, en una cestita mi vulnerabilidad y mi temblor, que al final es lo que hacemos, creo, todas las personas que escribimos. Ha dicho algo también muy hermoso en la presentación sobre la lucha, ¿no?, de todos esos profesores que, a pesar de estar ya a final de curso, a pesar de estar en los últimos momentos teniendo que acabar el temario, sacan un hueco, abren un espacio, dejan lugar a la fisura para hablar de todo aquello que se escapa a los temarios, que se escapa a los contenidos curriculares y que nos asfixia, ¿no? Creo que todos tenemos muchas veces la sensación de que se nos imparten muchos contenidos, que de repente tenemos que controlar claramente los morfemas derivativos y, sin embargo, no tenemos tiempo de apuntar hacia lo que nos duele, hacia lo que nos hace temblar, hacia lo que nos hace más humanos, que es precisamente lo que hace la literatura y más en concreto lo que hace la poesía, porque si sacar tiempo para la literatura es de héroes, sacar tiempo para la poesía quizá más todavía, porque ha sido el gran olvidado. La poesía y el lenguaje poético en realidad nos permite pensar de otra manera la realidad que nos envuelve. Nos permite darle una densidad diferente, ¿no?, a cada palabra. Ahora, cuando me hagáis preguntas, que tengo muchísimas ganas, y me preguntéis dudas concretas sobre algunos textos o algunos versos, lo veremos. Pero ¿no tenéis la sensación de que hay muchas cosas que nos duelen, que nos preocupan, que nos angustian y que no podemos llegar a decir con el lenguaje cotidiano, con el lenguaje natural de nuestro día a día, que aunque intentemos expresárselo quizá a nuestra mejor amiga, a nuestra pareja, a nuestra madre, en el momento que lo verbalizamos es como si perdieran peso, como si no llegaran a expresar ese nudo que tenemos dentro. Para eso está el lenguaje poético, para coger ese instrumento maravilloso que es el lenguaje, pero también increíblemente perturbador, y repensarlo, darle la vuelta y acercarnos a ese nudo, a esa herida que todos compartimos y que no puede aflorar en nuestro lenguaje cotidiano. Así que gracias por compartir la herida conmigo, por temblar conmigo, por dedicar este tiempo
y no tengáis ningún miedo, ningún temor a hacer cualquier tipo de pregunta, por muy concreta o muy detallada o a lo mejor muy tonta que os pueda parecer. Sé que algunas personas están menos acostumbradas a la lectura poética y les puede sorprender una disposición en la página, una imagen, un recurso. De verdad, sin miedo a preguntar y señalar, porque estoy para aquí, para eso y para vosotros. Así que por mi parte, cuando queráis. Muchas gracias, Viviana. Ahora ya pasamos al momento en que podéis hacer vuestras preguntas. Quien quiera preguntar, que levante la mano y nuestro compañero Salva pasará con el micro. Os ponéis en pie y os presentáis. Cuando queráis. Vale. Hola, soy Lucía Lita del Parque Colegio Santa Ana y mi pregunta es que ¿cuál es el proceso de creación de tus poemas o tu poemario o todo en general? Uf, muchas gracias. Buena entrada. Aunque muy amplia, ¿no? ¿Cuál es el proceso de creación? Os diría de poemario Violencia, que creo que es el que la mayoría habéis estado leyendo, pero en realidad de cualquier poemario. Digamos que yo lo que noto, como os decía, es que hay algo que no encaja. A mí me gusta mucho la palabra fisura, ¿no? Algo de repente, una pequeña grieta, una fisura, algo que hace de repente que te des cuenta de que no estás roto, no te has llegado a quebrar, pero hay algo que no encaja, que no funciona, ¿no? Detectar esa fisura, esa herida por algún tema, algún nudo que nos angustia. Y sobre esa fisura, sobre esa herida, empieza a dar vueltas sobre cómo puedo acercarme a ella, cómo puedo llegar a señalarla. Y entonces cuando empiezan los bocetos, cuando empiezan las imágenes, cuando empiezan las palabras, a mí me gusta que los poemarios efectivamente tengan una cierta unidad, que sean un cuerpo, que haya un hilo que los recorra. Por eso hay un proceso de construcción que en realidad es casi circular, ¿no? No se trata tanto de ahora escribo esta parte, la cierro, ahora escribo esta otra, lo cierro, ahora viene lo de más allá, sino como un círculo donde voy dando vueltas sobre esa herida que yo misma no tengo clara. La escritura tiene algo maravilloso, algo de autoconocimiento. En el momento en el que leemos y escribimos también vamos conociendo mejor cuál es esa herida y vamos entendiéndonos mejor a nosotros mismos y al mundo en el que vivimos. Pues voy dando vueltas en círculos, rodeando esa herida y escribiendo pequeñas piezas para acercarme a decirla. Y poco a poco esas piezas van conformando un mar, ¿no? Se van uniendo, van siendo un continuum. Luego tendrán que descansar mucho tiempo, tendrán que reposar, tendrán que reescribirse, tendrán que reescribirse, serán podadas y de esas quedarán muy pocas, pero sí es un largo proceso que va viniendo después. En cualquier caso, requiere de tiempo, de mucho tiempo, para hacer todo ese recorrido circular sobre nosotros mismos. Hola, soy Diego del Colegio Santa Ana. En tus poemas siempre está muy presente la figura femenina, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? A que soy mujer. En primer lugar, es verdad que hay una escritura del cuerpo o escritura de la identidad femenina, voluntaria, consciente, en todos los textos y además en todos los poemarios, no solo en Violencia, sino en todos los demás, quizá porque es el hueco todavía de lo no dicho. La poesía, y esto sí me gusta decirlo muchas veces, la poesía nos sirve para decir aquello que no se puede decir de ninguna otra manera. Cuando detectamos la carencia, el vacío, la fisura, lo que no está, para eso tenemos la poesía. Si hay algo que no ha estado en la historia de la cultura occidental, es la mujer. Es la identidad de la mujer, es el cuerpo de la mujer, son los problemas que tienen que ver con la mujer. Esa era la gran fisura o la gran herida. Por tanto, se me hacía necesario plasmar eso en los textos, que esa mirada estuviera, que esa sensación que yo tenía de que podía empatizar perfectamente, de que podía imaginarme perfectamente la vida de un hombre de 30, 40, 50 o 60 años con todos sus avatares, con sus problemáticas, con sus afectos, pudiera pasar un poquito del otro lado.
porque resultaba mucho más difícil. Por eso esa voluntad de marcar siempre lo que se queda en el afuera, lo que está en la periferia, lo que está en los márgenes y darle su espacio y ponerlo en un primer plano. Y parece una tontería, pero no lo es. Yo invito siempre a hacer esa pequeña reflexión y a pensar en problemas o asuntos específicamente asociados al cuerpo o a la mujer y que penséis cuántos libros sobre ellos habéis leído. Yo recuerdo cuando leí, por ejemplo, la novela Fluorescencia, de una autora sudafricana, que habla sobre la menstruación y sobre los dolores de menstruación. Lo leí hace un par de años y de repente dije, nunca había leído un libro que hablara sobre eso. No me había dado cuenta, no había notado la carencia, no había notado la fisura hasta que me lo encontré. Lo mismo pasa con otros muchos temas, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con abortos, que últimamente están apareciendo unos libros, unas novelas maravillosas sobre el tema, pero bueno, sin ir a asuntos tan marcados, sin inscripciones del cuerpo, de la vida en la cotidianidad que son diferentes y que no aparecen, que nos producen un extrañamiento y que además tenemos tan naturalizado que no estén, tan naturalizado que no leamos sobre ellos, que no nos extraña lo más mínimo. Por eso hay que hacer un esfuerzo por poner el cuerpo y por poner la vida de las mujeres en un primer plano de la escritura. Así que esa es un poco la idea y la voluntad. Hola, soy Zaida del IES Molí del Sol y te quería preguntar si lo que escribes está basado en tu experiencia personal. Esta es una pregunta interesantísima. Mirad, nos pasa algo, yo creo, a todas las personas que escribimos poesía, y es que generalmente los lectores creen que lo que cuentan los poemas es literalmente la vida del poeta, ¿no? Hay una idea de que la poesía es confesional, que no es algo, por supuesto, que nos hayamos inventado nosotros, sino que en realidad es fruto de una percepción literaria que se genera principalmente en el siglo XIX, que viene con el romanticismo. Perdonadme que me ponga plasta, ya sé que no estáis en clase, pero bueno, es verdad que tiene un origen muy claro, que es esa idea del escritor arrebatado por sus sentimientos, por sus pasiones, por sus vivencias, que plasma esa agonía existencial que vive en el día a día. Maravilloso el romanticismo, ¿eh? Pero es verdad que nos ha dejado algunos prejuicios que no nos han dejado avanzar en nuestra mirada. Y uno tiene que ver con la percepción de si es real o no lo que cuenta la poesía. La poesía es ficción, como toda la literatura, sin dudas y sin matices. La poesía es ficción. Sin embargo, cuando leemos una novela no nos surgen esas dudas. Normalmente, si hemos leído una novela negra, policíaca, una novela sobre un asesino en serie en la que nos relata detenidamente cómo descuartiza un cadáver, y luego nos encontramos con el novelista o la novelista, no le solemos preguntar, oiga, ¿ha usted descuartizado algún cadáver? Y parte de su vida ese furor asesino. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a un poeta, sí que tendemos a pensar que eso se corresponde literalmente con su vida, que eso le ha ocurrido, ¿no? O incluso hacer preguntas de ¿esto te ha pasado a ti? ¿Eso que estás pasando te ha ocurrido a ti? Por eso me parece interesantísima la pregunta, me parece que es muy sintomática y a la vez me parece que sirve para dejar eso claro, que la literatura es ficción y por tanto la poesía también es ficción. Ahora bien, la literatura parte de la vida y la poesía parte de nuestras emociones, de nuestras sensaciones, de nuestras percepciones. Con eso que nosotros sentimos y que nos anuda y que nos genera el malestar, a partir de ahí lo que hacemos es trabajarlo, modificarlo para convertirlo en ese espacio compartido, al que pueda entrar todo el mundo, al que puedan entrar todos los lectores. Porque si yo lo que contara en un poemario fuera solo, exclusiva y literalmente lo que le ha pasado a Viviana Collado Cabrera, pues ese libro le interesaría a Viviana Collado Cabrera, quizá a mi madre y a mi padre y a la vecina del quinto por curiosidad, pero a nadie más, porque no podría entrar ahí. Entonces, a partir de las experiencias, de las vivencias, de los sentimientos de Viviana Collado Cabrera, Viviana ha creado esos poemas en los que hay una parte que es mía y una parte que tiene que ver con el imaginario colectivo de una época, con tomarle la temperatura a la sociedad en la que uno vive, con esos nudos
que no son solo mi nudo, sino que son el nudo compartido de una sociedad que tiene unos problemas y unas preocupaciones comunes. Esa es la idea, ¿no? Creo que la mía, por supuesto, cuando hago mis poemarios, pero en realidad la de todos los poetas. Me gusta cuando me hacen preguntas relacionadas con eso, citar a un poeta portugués, Fernando Pessoa, maravillosísimo, porque es que él lo dijo de una manera tan perfecta que no puedo intentar imitarlo. Y él dijo: el poeta es un fingidor, finge tan completamente que hasta finge que es dolor el dolor que en verdad siente. Eso es, exactamente eso. Espero haber contestado. Hola, soy Fede del IES Rey Jaume de tercero de ESO. Y mi pregunta iba relacionada con tu forma de recitar. ¿Cómo has aprendido a recitar de esa manera tan pausada, tan tranquila? ¿Te has inspirado en algún autor o lo has inventado tú? Qué pregunta tan interesante. Eso no me lo habían preguntado nunca en la lectura. Yo le doy muchísima importancia al recitado y a la lectura, muchísima, porque en realidad lo que diferencia el género poético de los otros géneros es la música, es el ritmo, es la cadencia. Entonces, en el momento en el que recitamos esos poemas, esto que es un texto frío en un papel, pasa por el cuerpo, se materializa, tiene lugar, acontece, que es un verbo precioso, ¿no? La poesía acontece en el momento en el que le recitamos y le damos cuerpo. Y además la poesía en su origen está ligada al recitado. Y ahí me vuelve a salir la profe de lengua pesada que soy, pero seguro que cuando habéis estudiado, bien sea en tercero de la ESO o en primero de bachillerato, habéis estudiado los orígenes de la lírica en las lenguas romances, en castellano, visteis que la poesía no la inventan, no se genera desde arriba, sino desde abajo. Son las clases populares las que empiezan a hacer lírica en castellano. Y esas clases populares, como bien sabéis, eran analfabetas, no saben leer, no saben escribir. Componen esos versillos, esas canciones, esas imágenes preciosas de cabeza. Y las van repitiendo y las van diciendo y las van cantando para que pasen de una voz a otra voz, de un cuerpo a otro cuerpo, y esa es la cadena de transmisión. La poesía sale del cuerpo, sale del pueblo, sale de los que se reúnen a escuchar. Eso es maravilloso, ¿no? También a partir del siglo XVIII y XIX se nos perdió un poco eso con la extensión del libro, pero es maravilloso recuperarlo y la poesía lo recupera. Por eso le doy mucha importancia a la cuestión de recitar, ya que en el momento en el que se recita se nota esa musicalidad, se nota esa cadencia. Yo siempre digo que hay personas, y se lo digo también a algunos de mis alumnos, que leen contra el poema, porque parece que vayan luchando contra la propia música, ¿no?, que tiene el poema. Sobre todo porque cuando trabajamos con poesía contemporánea, y quizá a algunos de vosotros les haya pasado leyendo este poema, como vemos que no hay rima o que no tiene un formato como los sonetos de Garcilaso que hemos estudiado en clase, quizá nos cuesta en un primer momento detectar el ritmo y la musicalidad en esa poesía contemporánea o actual que utiliza otros sistemas. Pero la musicalidad está, y cuando uno se habitúa a hacer el recitado sacando a la luz esa musicalidad, se da cuenta de que lo goza muchísimo más, de que la poesía leída en voz alta se disfruta tantísimo. Así que en realidad lo único que hago es intentar disfrutarla, intentar darle como su tiempo, darle su espacio. Además, en la poesía cada palabra pesa mucho, ¿no? Es como si fuera un dolor mojado, ¿no?, que nos dice Lorca en el soneto de la dulce queja. Ese dolor mojado, como ese pesito que tenemos encima, ¿no?, y que va calando, que va impregnando y que va transmitiendo tantas cosas. Si uno va leyendo deprisa y va recitando deprisa, todo eso se le escapa, ¿no? Sin embargo, si uno aprende
a ir despacio, a saborear, a darle a cada palabra, a cada estructura la densidad, disfruta muchísimo más. Y su cuerpo se convierte en la caja de resonancia, como si fuéramos una guitarra, ¿no? Para que esos versos reverberen y generen imágenes. Así que importantísimo, sé que a algunos de vosotros seguro no os gusta leer en voz alta y recitar en voz alta, pero por favor, cuando vuestros profes os pidan y os animan a recitar en voz alta, es un ejercicio maravilloso que hay que seguir cultivando y que muchas veces hemos ido perdiendo también en las aulas, como siempre, por falta de tiempo. Más cosillas. Buenas, soy Javier del Instituto Rey Jaume de Alzira y mi pregunta es si alguien supervisa tus textos, bueno, tus poemas. Bueno, no, está bien decir textos, está bien decir textos, porque es en sentido amplio. Antes de contestarte, y a raíz de lo que ha dicho el compañero Fede, si a alguien le ha llamado la atención quizá algún poema, porque lo ha leído en clase o porque a lo mejor le ha chocado la forma, el modo, y quiere que lo lea y quiere que lo recite, también me lo puede pedir, levantar la mano y decir, Viviana, porfa, ¿nos puedes recitar este poema en concreto que nos da mucha curiosidad o que nosotros no supimos muy bien recitar o nos sonaba extraño? También libremente, ahí es el momento para preguntar, y preguntas más indiscretas también, de Viviana, esta palabra no hemos entendido nada, ¿qué quiere decir que hayas puesto esto aquí? Por Dios, también se puede preguntar, ¿de acuerdo? Vuelvo a la cuestión de supervisar. Siempre es bueno que alguien te acompañe en el proceso de escritura y en realidad en cualquier proceso artístico. Porque es verdad que como el material con el que trabajamos es un material tan sensible que está vinculado a la emoción y al nudo, pues a veces puede nublarnos un poco la vista, ¿no? Puede hacer que perdamos la perspectiva. Por eso son cruciales el tiempo, dejar las cosas descansar y reposar. Siempre digo lo mismo, seguro que vosotros habéis tenido la experiencia en la que una noche, un día, de repente habéis escrito un WhatsApp, un correo, un mensaje, algo que en el momento sentíais que teníais que escribir y enviar y que era lo que os representaba completamente y que era lo que teníais que decirle a esa persona, y al día siguiente os habéis levantado y habéis dicho, Dios mío de mi vida, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué envié esto? Pues la poesía y la literatura no es tan diferente, ¿no? Un poema tiene algo de WhatsApp enviado a las 4 de la madrugada. De, bueno, vamos a no enviarlo, ¿de acuerdo? Vamos a no enviarlo, vamos a dejarlo aquí un poco que repose, y cuando ya me haya calmado y haya vuelto a hablar con esta persona y haya pasado un poquito el tiempo, entonces lo vuelvo a mirar. Y seguro que me alegro de no haberlo enviado, de haberme esperado un poquito, de darle vueltas. Por eso el tiempo es crucial, y también miradas desde fuera que te acompañen y que te puedan guiar y que te puedan señalar. Claro, no vale cualquier mirada, porque probablemente si yo se lo enseño a mi novio o a mi novia o a mi madre, pues le parecerá estupendo, le horrorizará, pero seguro que su opinión no va a ser la más objetiva sobre ello. Pero sí es bueno buscar a personas, bueno, con un poco de distancia, que puede ser que nosotros conozcamos y que tengamos una relación, pero que no sean intimísimos, para que puedan opinar con un poco de distancia, que tengan un criterio formado en vuestros casos, y por si alguien tiene sus cositas escritas, si le apeteciera a partir de aquí que algo de eso saliera a la luz, vuestros profesores y vuestras profesoras, es decir, personas que sabéis que tienen un criterio, que tienen una formación y que os pueden dar ayuda. Y eso da mucha perspectiva para posicionarse desde fuera, sobre todo cuando uno empieza a escribir. A medida que pasa el tiempo y ya cuando uno ya ha publicado varios libros, digamos que ya se ha tomado un poquito la temperatura, se ha cogido su propio tempo, tiene las ideas más claras, sabe un poquito más lo que quiere decir y cada vez quizá consulta menos, lo cual puede ser que sea un error, pero sobre todo en el principio el proceso de acompañamiento es crucial, teniendo en cuenta que tiene que ser un criterio y una voz formada, que no nos vale cualquiera y que tiene que haber un distanciamiento. También en nuestra recepción, porque probablemente nos darán consejos que serán maravillosos, pero quizá también hay algún consejo que por lo que sea no debemos tomar en ese momento. También hay que respetar siempre esos márgenes y esas distancias, pero el acompañamiento, por supuesto, es importantísimo. Y aunque no nos atrevamos en un momento dado a enseñárselo a alguna persona en concreto, tenemos otro acompañamiento que está siempre ahí, que es el de los poetas que ya han escrito sus libros.
Cada vez que cogemos y cogemos un libro de poemas y nos empapamos de él y le damos la vuelta y picoteamos y lo leemos de delante a detrás, de detrás adelante y señalamos y lo subrayamos y lo rayamos y lo marcamos de post-it, estamos en realidad siendo acompañados, porque estamos aprendiendo. Así que la lectura es en realidad como esa voz tutora que nos va acompañando de la mano en todo el proceso. Más cositas. Hola, soy Neus del IES Comarcal y bueno, mi pregunta era que ¿cuál fue tu mayor inspiración? Ah, vale. Joder. Uy. ¿Cuál fue tu mayor inspiración? Grito. Bueno, Vale. ¿cuál fue tu mayor inspiración para empezar a escribir los poemas? ¿Los poemas de violencia quieres decir o para empezar a escribir en general? Es complicado, pobrecita, qué boicot. Gracias por persistir en la pregunta a pesar de todo. Me es muy difícil contestarla porque tengo la sensación de haber escrito desde siempre. Entonces no hay un inicio, no hay un comienzo claro que diga, bueno, esto fue lo que detonó, ¿no? Lo que hizo saltar la liebre. Creo que siempre he escrito. Muy mal, como todo el mundo cuando empieza a escribir, pero que siempre he tenido muchas ganas de poner negro sobre blanco lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Siempre he tenido mucha necesidad. Siempre he tenido la sensación de que, a pesar de tener amigos o de tener familia o de tener relaciones o de que, bueno, la vida fuera pasando con sus más y sus menos, siempre tuve la sensación que había algo que no podía llegar a decir, ¿no? En ese transcurso de los días en el que uno se reúne, toma un café, toma una cerveza, hace esto, hace lo otro, que había algo que se escapaba y que había que detenerme y hacer el hueco para decirme. Entonces siempre he tenido la necesidad de escribir, de marcar, de señalar, así que no es algo concreto, es una necesidad en realidad, de expresión propia. Hola. Soy Fran, del Instituto IES Comarcal de Burjasot, y siento curiosidad por saber cuáles han sido los poetas o los autores que más han marcado tu vida literaria. Importantísimo eso, ¿no? Ha habido diferentes etapas. Hay una primera etapa que tiene que ver más con el momento escolar, con la secundaria, con el bachillerato, que es en el que estáis vosotros, y ahí, bueno, pues hay autores faro que te deslumbran, como es Lorca, ¿no? Al que ya he citado y al que muchos de vosotros estudiaréis cuando lleguéis a segundo de bachillerato, o quizá los que estáis en cuarto de eso estáis trabajando ahora. Federico García Lorca es un autor que deslumbra, ¿no? Que te atraviesa y que de repente dice eso que tenías ahí, no sabías que lo tenías ahí, ¿no? Os hablaba antes de que la poesía tiene algo un poquito de autoconocimiento. A mí me pasó con Federico García Lorca que de repente sentía que hablaba de un dolor que yo tenía y no me había enterado de que lo tenía. No me había dado cuenta de que eso me dolía y me estaba doliendo. Y de repente llega un autor así, ¡fum!, y te lo señala, ¿no? En general, toda la generación del 27, que sabéis que es nuestra edad de plata y en cierto sentido también nuestro orgullo internacional, a veces tendemos a encoger un poquito los hombros y a no apreciar del todo a los autores y autoras maravillosísimas que hemos tenido en el siglo XX. Toda esa puerta de entrada a mí me golpeó y me abrió un mundo entero que no me podía prácticamente ni imaginar. Cuando ya avanzo un poquito más y ya, bueno, me hago más mayor, voy a la universidad, empiezo otra cosa, empiezo a descubrir a mujeres escritoras que yo no había leído, que yo no había conocido, que nadie me había citado, que no aparecían en los libros de texto y que me parecían fascinantes, ¿no? Si sigo, digamos, en el caso de la literatura castellana peninsular, se me aparece, por ejemplo, Ángela Figuera, a la que leo y digo, oh Dios, ¿cómo no he podido llegar a esto, ¿no? ¿Qué se está resquebrajando dentro de mí? A otras autoras como Juana Castro, que también me desgarra de repente las entrañas, que son autoras que, como digo, hablan de todo aquello que nadie me había enseñado a ver que era poético también, que formaba también de mi imaginario emocional. Yo no me había dado cuenta, pero ese paisaje emocional era el paisaje emocional de un hombre de edad media, no de una mujer, y ellas me lo empiezan a descubrir.
Y luego hay una última etapa que es para mí fundamental, que es la de descubrir a las mujeres poetas de América Latina. Y eso ya es un universo, ¿no? Es un continente que se abre y ahí aparecen Iria Vilariño, que es una autora además a la que os podéis acercar porque es, digamos, habla de sentimientos totalmente compartidos y de una manera muy cercana, muy fácil de entrar. Es donde aparece Alejandra Pizarnik, perturbadora, profunda, maravillosa. La jaula se ha vuelto pájaro, ¿qué haré con el miedo? Es que son versos que te desgarran. Aparece Blanca Varela, peruana. Yo no había leído nada, ningún autor, ni hombre, ni mujer, ni poeta, ni novelista del Perú. Aparece Rosario Castellanos en México. Aparece Fina García Marrúz en Cuba. Aparece toda una serie de mujeres poetas latinoamericanas del siglo XX impresionantes, pero impresionantes, y a las que nosotros desde aquí muchas veces no les hemos dado la importancia que tienen, porque tendemos a ser muy endocéntricos, muy eurocéntricos, a mirarnos mucho el ombliguito. Vuelvo a lo mismo, el currículum tampoco nos ayuda a salir de determinadas vías y entonces no llega el momento de acercarnos a ellos. Y al final, si no hay alguien de repente que te ha llevado, que te ha traído a este poema, que de repente te deja este libro, puedes pasar una vida entera sin acercarte a ellos. Que es algo que a mí me da mucho miedo. Como os he dicho antes, yo soy tutora de segundo de bachillerato y están acabando ya. Y vivo como en una ansiedad constante de lo que no lean ahora quizá ya no lo van a leer, ¿no? El nombre que yo no les dé quizá ya no les va a llegar. Así que qué bien que me hayas dado la oportunidad de soltar algunos de estos nombres. Y si alguien tiene más curiosidad sobre esto y sobre cualquier otra cosa, os recuerdo que cualquiera puede buscarme por redes sociales que están con mi nombre, que están abiertas, preguntarme por cualquier autora. Oye, ¿qué autora dijiste que era de este sitio? Y estaré encantada de hacer recomendaciones, de pasaros poemas o de hablaros de alguno de ellos en caso de que los hayáis leído. Así que muchas gracias por la pregunta. Soy Cecilia Villanueva del Parque Colegio Santa Ana y quería decir que a mí los poemas que pertenecen al bloque Decir víctima y Decir veneno me han parecido como más abstractos o más difíciles de comprender que los de Decir golpe y Decir roto. Y quería preguntar si esto era casualidad o ya lo tenías pensado. Los de las dos primeras partes, ¿no? El libro, sabéis, está dividido en 4 partes: Decir víctima, Decir veneno, Decir golpe y Decir roto. Es cierto que en Decir golpe y en Decir roto quizá hay poemas más narrativos. No sé si ahí está la clave. Ahora he perdido de vista ahí. No sé si quizá ese es el motivo por el que puedan resultar un poco más asequibles, ¿no? Sea más fácil entrar. Son poemas más narrativos que a veces lo que hacen es lanzarnos una escena. Entonces, si uno visualiza la escena, quizá entra más. Sin embargo, es cierto que hay otros poemas, yo creo que sobre todo los de la segunda parte, ¿no? Yo creo que, no sé si estáis de acuerdo, quizá los de Decir veneno, sí es verdad que en una primera lectura pueden ser un poquito más herméticos. No tanto porque sean herméticos en sí, sino porque son menos narrativos, ¿no? Quizá menos teatrales, es más difícil ver la imagen. Pero son poemas que a mí me interesaba porque están trabajando con conceptos, con ideas, de una manera diferente. Pero luego, sin embargo, creo que dentro del libro van recobrando sentido, ¿no? Si a lo mejor has llegado hasta el final y luego vuelves a picar y a leer algunos poemas que quizá en una primera lectura parecían un poco más cerrados, es como que se abren, ¿no? Vamos viendo que las llaves de sentido se abren. De todas maneras, si hay alguno en concreto del que quieras que hablamos, le pregunto a ella, pero a cualquiera lo mismo, ¿eh? Se puede comentar. Pero sí es verdad que hay 2 tonos. Hay unos poemas que son más narrativos, que generalmente son un poco más extensos, y hay otros poemas más sintéticos, que van más a la punzada, que van más a la idea, ¿no? Que son más como una ráfaga. Son 2 modos diferentes de escritura, 2 entradas distintas a lo real, a la emoción, pero que a mí me parece que era interesante que se combinaran, ¿no? Cada herida tiene su modo de decir y eso es interesante también. Hola, soy Inés Domingo del IES Comarcal y te quería preguntar ¿en cuál de tus poemas te has sentido más representada? ¿En cuál de mis poemas me he sentido más representada?
Uf. Ese es dificilísimo, porque de alguna manera, bueno, uno lo que hace es generar una perspectiva prismática, ¿no? Como si de repente le diera la luz al diamante y aparecieran muchas caras proyectadas. Ninguna de esas caras soy exactamente yo, pero el conjunto de todas ellas soy yo. Esto viene muy bien, ¿no?, para enganchar con esa reflexión que hemos hecho antes del trabajo de la ficción y del trabajo con lo verdadero. Entonces, digamos que es difícil, sobre todo en un poemario como Violencia, ¿eh? En otros poemas sí que quizá tengo más claro cuál sería el poema a elegir, pero aquí me sería mucho más complicado. Son muchos los poemas o la configuración de todos ellos los que me representarían. Quizá no tanto uno de los que más me represente, pero sí uno de los que yo tenía más intención o voluntad de decir es el poema Umbría. Y si queréis os lo leo. Umbría. Guarda la herida brillante de su ser hombre. La guarda para mí. Dice que confía y por eso me la enseña. Dice que yo curo y brillo más que la herida. Dice que ahora sí. Guarda la herida brillante de su ser hombre. La guarda para mí. Me convierte en herida. Seguro que todos habéis tenido la experiencia de tener a una persona cerca a la que le veíais la herida, a la que le veíais el dolor, a la que en algún momento pensasteis que podríais salvar, o esa persona creyó que vosotros seríais quien la iba a salvar, pero en realidad no la salvasteis ni os salvó, sino lo que hizo es contagiaros ese dolor, impregnaros de ese dolor, de su herida. Pues de eso habla exactamente este poema. Y sí me parece que es uno quizá de los que mejor o de una manera más sencilla condensa la idea de este poemario. Soy Alejandra del Instituto Yerren Chaume y mi pregunta es si alguna vez te ha dado miedo publicar algo. Sí. Y yo diría que si algún escritor alguna vez contesta que no, miente. ¿De acuerdo? Da mucho miedo y da mucho vértigo. En realidad, publicar algo o enseñar cualquier cosa que esté conectada con nosotros mismos, ¿no?, con nuestro interior. Me da igual que estemos pensando quizá en pintura o en música, sobre todo en expresiones artísticas, ¿no?, que parten de un nudo tan adentro y que en realidad nacen para ser expuestas, pero cuando son expuestas nos generan todo ese temblor y ese malestar. Así que, desde luego, sí he sentido miedo. Uno siente mucho miedo a que la conexión no se produzca, a no haber hecho bien ese trabajo de puesta en común para que vuestra herida y mi herida sea la mía, sea la misma y haya lazos que lo estén uniendo. Da mucho miedo a que sea malinterpretado también, a que se cuestione, a que se reciba de una manera inadecuada, y eso sí que se hace muy patente en un libro como Violencia, ¿no? Un libro que está hablando, entre otras muchas cosas, de violencia machista y de maltrato, y que está señalando cosas muy agudas y muy dolorosas que, como ya os decía antes, no son tal cual lo que le pasa a la autora, pero sí está conectado con vivencias que ha tenido. Entonces da mucho miedo cómo eso vaya a ser recibido en el mercado editorial y personalmente por cada lector, ¿no? En fin, es un tema muy, muy complicado. Seguro que en eso me entendéis. Seguro que alguna vez habéis compartido algo y habéis vivido esa sensación ambivalente del gozo, porque uno lo está exponiendo, lo está sacando a la luz, y porque la literatura nace, como os digo, para ser compartida en el grupo, pero a la vez el miedo a que alguien coja eso que es tan tuyo y lo retuerza, o lo manipule, o lo utilice, ¿no? Quiera ver ahí quizá lo que no hay, o lo banalice también, ¿no? En el caso de un libro como Violencia, que alguien pueda venir a decir: ay, mira qué bien, se ha escrito un libro sobre cuestiones de género, porque así le van a hacer mucho casito y va a vender más libros y la van a llamar de este sitio, de este otro, cosa que no es verdad, ¿eh?
escribir y trabajar sobre estos temas, todavía nuestro país sigue siendo penalizado, muy penalizado. No fue nada fácil, de hecho, el proceso de publicación de este libro. Aunque ahora esté realmente contenta, se está preparando la 3ª edición ahora mismo, así que es toda una alegría, me lo ha comunicado ya mi editora, y aunque estoy muy contenta de lo que ha pasado, ha sido un camino bastante difícil, la verdad. De hecho, uno se enfrenta a veces, vosotros estáis haciendo preguntas muy inteligentes, muy educadas, yo diría que incluso hasta demasiado tímidas, pero sí me he enfrentado algunas veces a preguntas quizá malintencionadas, ¿no?, sobre el libro. Bien, ha llegado ya la hora de acabar el encuentro y despedirnos. Queremos agradecer a Viviana su presencia, ha sido un placer escucharla, y a escuchar vuestras preguntas que han sido muy interesantes. Ya sabéis todos que seréis bienvenidos a todas las actividades que realice la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Muchas gracias a todos por asistir. Y ahora, quien quiera subir y que les firme el libro o hacerse alguna foto con Viviana, será su momento, ¿vale? Venga, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, hola, soc Neus de l'IES Comarcal i en la meva opinió aquesta experiència ha sigut molt enriquidora per a tots nosaltres, ja que crec que avui en dia fer aquest tipus d'activitats per als joves d'avui, que no és molt típic, no? Estem més en les redes socials, llegir poemes i escoltar els autors en primera persona parlar de com s'escriu, dels sentiments que sentim nosaltres mateixes, crec que ens pot ensenyar molt també a lidiar amb els problemes d'avui en dia. Sí, jo soc Fran i pense més o menys el mateix, que això ens apropa a aquesta literatura que no és tan coneguda, estem acostumats a llegir molta narrativa, de manera que fomentar la lírica, tant la contemporània com l'antiga, ens va ajudar molt a culturalitzar-nos i a poder seguir avant en els nostres estudis. Ens agradaria que seguirem fent aquest tipus d'activitats perquè creiem que ens pot enriquir molt a tots els joves d'avui en dia. Moltes gràcies. A vosaltres. La verdad es que las preguntas han estado acertadísimas, han sido muy respetuosas, han indagado bastante, han mostrado muchísima curiosidad, así que ha sido un gustazo responderlas. Me hubiera quedado un buen rato más aquí hablando con ellos.